Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. El escenario de Panamá en este momento es muy prometedor con la llegada cada vez más de más vacunas a nuestro país. Sin embargo, estamos en una carrera contra el tiempo luego que ya las autoridades han tomado medidas muy puntuales como toques de queda y cuarentena en dos provincias, Chiriquí y Bocas del Toro, ante la tendencia al alza en casos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estrategia sigue desarrollando el gobierno a fin de poder continuar con esta aplicación masiva de vacunas? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante con el secretario de la Senacid, también investigador de vacunas, el doctor Eduardo Ortega Barría, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Doctor Eduardo, siempre es grato conversar con usted por esos datos interesantes que usted puede proporcionarle a la población. Y voy a arrancar por este tema de actualidad. Esta semana veíamos cómo el ministro de Salud planteaba algunas medidas como toque de queda y también cuarentena total los domingos en dos provincias muy puntuales, Chiriquí y Veraguas. ¿Por qué? Ante el incremento de los casos, obviamente. La estrategia que trata de desarrollar el gobierno, doctor Eduardo, es la más acertada porque aquí el escenario es trabajar un poco contrarreloj, aumento de casos versus aplicación de vacunas. ¿Cómo debemos ver este panorama los panameños, el escenario que hoy en día vive nuestro país? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorcas. Creo que estábamos viviendo un momento muy positivo de control de la transmisión comunitaria. Lógicamente fuimos progresando paso a paso, abriendo algunas de las actividades creo que eso aunado a la situación epidemiológica de nuestros vecinos en Costa Rica, donde están en una situación hoy que cada día incrementan el número de casos, hace que por nuestra relación de trabajo, nuestra relación social, tengamos casos en nuestras provincias fronterizas. Tuvimos en Bocas del Toro, se controló, tenemos ahora en Chiriquí y también estamos teniendo en Santiago. Creo que es multifactorial la situación, Dorcas, y es incremento del otro lado de la frontera y el hecho que hemos ido liberando progresivamente algunas de las actividades que era necesario hacerlo y hemos notado cómo ha habido un incremento de casos y sobre todo de las pruebas positivas, que es un marcador muy importante, Dorcas. Doctor, ¿estamos todavía en una meseta o comenzamos a subir y se ve tal vez en el horizonte esa llegada de una tercera ola? ¿Cómo lo ve usted como investigador de vacunas? Creo que va a haber una tercera ola. Lo que sí nosotros podemos controlar probablemente es el tamaño de esa ola podemos intentar mitigarla. Creo que sabemos cómo hacerlo. A nadie le gustan las cuarentenas, a nadie les gustan los toques de quedas. Uno lo tiene que hacer de alguna manera muy medida para permitir cierto tipo de actividades, pero controlar la transmisión comunitaria. Creo que se está haciendo muy bien. El diagnóstico, el aislamiento, el número de pruebas es crítico. Mientras más pruebas haces, más detectas y sabes cómo va la situación. Las medidas lo que nos van a ayudar también es a incrementar el número de personas vacunadas en Chiriquí. Y recordemos que lo primero que hicimos, que fue vacunar al sistema de salud y a los trabajadores de la salud, lo que nos permite es tener a esas enfermeras, médicos, auxiliares, tecnólogos, farmacéuticos protegidos, para que si hay necesidad de ir al hospital, ellos estén protegidos. Lo segundo, Dorcas, que estamos haciendo ahora con la vacunación en Chiriquí, es vacunando al mayor de 60, que es el que se enferma de gravedad, es el que va a la terapia intensiva y es el que puede fallecer. 75% de nuestros fallecimientos son en personas de esa edad, así que mientras podamos controlarla, podemos vacunar a más personas de 60 años de edad y ahora vamos a llegar con dos vacunas. Estamos llegando con la vacuna de Pfizer por circuito 4.1 y 4.2 que comenzó el jueves pasado y vamos a llegar mañana o pasado con la vacuna de AstraZeneca en autos rápidos y así vamos a poder vacunar con dos vacunas, estrategias diferentes, segmentos de edad diferentes y creo que eso nos va a ayudar en Chiriquí. Mientras tanto, las medidas enlentecen la transmisión
y nos dan tiempo para seguir progresando con la vacunación. Se arrancó ya por Chiriquí, un gancho por eso, pero todavía está pendiente Veraguas. Y esta semana escuchábamos, por ejemplo, al alcalde decir es que la estrategia tiene que cambiar, porque nosotros ni siquiera hemos vacunado a los mayores de 60 años, obviamente una población en riesgo. ¿Pudiese de alguna manera, doctor Eduardo, cambiar esa estrategia, adelantar la vacunación en una provincia que hoy ya ve algunas medidas de restricción por la tendencia al alza? Creo que sí, Dorcas, ¿no? La vacuna de AstraZeneca, de hecho, nos va a permitir esta semana ir a Veraguas en autorrápidos y comenzar a vacunar hombres desde los 30, mujeres desde los 50 años de edad, en preparación para los circuitos de Veraguas. 4-1, 4-2, la semana pasada en Chiriquí, 4-3, 4-4, y de ahí creo que es importante ir con esta vacunación circuital en escuelas, en Veraguas, porque la transmisión que está ocurriendo nos está diciendo que ese es el siguiente paso que debemos hacer. Yo espero que estemos en Veraguas muy pronto y que podamos combinar las dos vacunas, los diferentes grupos de edad, autorrápidos y escuelas en Veraguas dentro de muy poco tiempo. Creo que hay que ir a Veraguas. Claro que sí. Ahora, ¿qué debe pasar, doctor Eduardo, en el resto de las provincias? No debemos esperar que los casos comiencen a aumentar. ¿Hay algún tipo de estrategia que debiese ya adoptarse como medidas de prevención? Ya hemos escuchado al director de la Caja del Seguro Social decir, bueno, aquí hay que prepararse, conversa con directores de hospitales, están tomando algunas medidas a nivel de estructuras hospitalarias, pero ¿qué debe pasar con el resto de la población? ¿Hay que adelantarse a cualquier evento para, como usted dice, que esa ola no golpee tanto a nuestro país? A ver, los virus no pueden multiplicarse fuera del cuerpo humano y fuera de las células humanas. Lo que tenemos que hacer es prevenir que el virus entre. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo también es la colaboración de la sociedad panameña con las medidas de recomendación. Ahora en el transporte estamos recomendando la pantalla facial, además de la mascarilla facial. No hablar en el transporte público, no utilizar el teléfono, no gritar, porque eso favorece que se formen aerosoles. No todas las mascarillas que usamos tienen la misma eficiencia, pero en la medida que mascarilla, pantalla, no teléfono, no hablar, distanciamiento social en cuanto podamos y salgamos de ese metro o de ese autobús, evitar las aglomeraciones y favorecer las actividades en espacios abiertos. Llegó la época de las lluvias, Dorcas. Es la época que nosotros nos mantenemos más cerrados, nos mantenemos más juntos. En la época de verano que acaba de pasar, a pesar de que tuvimos actos sociales como los carnavales y el tema relacionado con la Semana Santa, no ocurrió esa tercera ola, porque creo que nosotros en esa época estamos más afuera que adentro y eso nos ayudó, además de las cosas buenas que estamos haciendo. Han entrado variantes, se pudo detectar afortunadamente en el aeropuerto la entrada del primer caso de la variante de la India, que se contuvo y esta persona pues estuvo bajo observación. También sabemos que entró la variante P1, sabemos que en Costa Rica, que es la originaria en Brasil, en Costa Rica también tienen transmisión de la P1 y que esta variante Dorcas se transmite más eficientemente. Es una variante que parece causar casos de gravedad más comunes en personas jóvenes, sobre todo, y afortunadamente sabemos que las vacunas que estamos utilizando en Panamá funcionan en contra de estas variantes. Tenemos eso a nuestro favor, pero no funciona solo. La mascarilla y la pantalla funciona contra todas las variantes, ¿sí? Y no necesito tener que vacunarme para saber que yo puedo evitar la transmisión comunitaria. ¿Sabe, doctor? De alguna medida. Permítame, porque voy a ir a una pausa, pero me gustaría en el siguiente bloque ahondar un poco más. ¿Cuáles son de estas 5 variantes las que debemos de considerar como preocupantes? Hablemos un poco sobre lo que ya aprueba Pfizer, que es la aplicación de vacunas en menores de 10 a 12 años. AstraZeneca arranca con su estudio para menores de 6 años. Es decir, esto es muy cambiante, pero también las posibilidades de poder aplicarle la vacuna a una mayor cantidad de población. Usted hablaba, por ejemplo, de la inmunidad de rebaño. Es necesario ir a esa población más joven. Si logramos captar ese 27% de la población, vamos a poder impactar mucho más. Es decir, es toda una estrategia, todo un escenario que Panamá tiene que contemplar y creo que se está haciendo a nivel de autoridad. Pero lo vamos a hablar, doctor Eduardo, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos
estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Eduardo, definamos un poco este tema de las variantes que realmente nos deben preocupar, porque usted decía bien, entró el primer caso de la India, pero aquí se están estudiando 7 más. Aquí ha entrado la californiana, la brasileña, la sudamericana, la de Reino Unido. Es decir, Panamá, por ser un país de tránsito, no escapa a esta realidad. Pero, ¿cómo estamos en este momento con esos casos y qué tanto debemos prestar, obviamente, esa atención para controlarlos, doctor Eduardo, que creo que es lo más importante en este momento? A ver, Panamá es el tercer país de las Américas en pruebas de diagnóstico, búsqueda de personas que están transmitiendo el virus después de Estados Unidos y Chile. Y creo que la estrategia del aeropuerto, si bien uno puede tener diferentes puntos de vista, lo que uno está intentando es enlentecer la entrada de esas variantes y creo que demuestra que funciona en la medida que uno identifica a las personas en el aeropuerto y las puede aislar por un tiempo. En aquellos países en donde tememos que nos puedan llegar esas variantes importantes. Estos virus mutan, Dorcas, tenemos variantes de interés y tenemos variantes de preocupación. Estas últimas son las más importantes para nosotros porque estas lo que logran hacer probablemente es transmitirse más eficientemente porque se pegan más fácilmente al receptor que les permite entrar a las células. Si se transmiten más frecuentemente, causan más infecciones, más enfermedad y más muertes. Lo otro que pueden hacer es convertirse en organismos más agresivos, más virulentos, llamamos nosotros en los infectólogos. Y si es más virulento puede hacer más daño. Lo otro que nos preocupa de estas variantes de preocupación es el tema que ellas pueden de alguna manera evadir la protección que ofrece el haberte infectado previamente, el vacunarte o el recibir un anticuerpo monoclonal. Entonces, esa variante es la que más nos preocupa porque parece que es la que contra la cual las vacunas no son tan eficientes, es la de Sudáfrica. Esa variante, aunque la vacuna de Pfizer tiene una eficacia por arriba del 95% contra las formas severas de enfermedad causada por la variante surafricana, se requieren títulos de anticuerpos un poquito más altos para neutralizarla. Y la vacuna AstraZeneca no funciona para los casos leves o moderados de esta variante surafricana. Nos preocupa la variante de la India, porque la variante de la India, bueno, mal llamada doble mutante, porque en realidad estas variantes tienen 7, 8, 9 y 10 mutaciones, solo que esta doble mutación parece conferirle a esta variante dos cosas: la habilidad de transmitirse más fácilmente y la habilidad de poder escapar las vacunas o las personas que ya se han infectado previamente. Sabemos hoy que en realidad, de hecho, vacunas inactivadas y la vacuna de AstraZeneca producida en la India neutraliza la variante de la India. Así que ahí tenemos un punto a favor de las vacunas que estamos utilizando en Panamá. Y pues tenemos la P1 de Brasil, que sabemos que se introdujo en nuestro país, que se origina en la región amazónica de Brasil. Hay otras variantes en Brasil, pero esta es la que más nos preocupa, la P1, conocida como la P1, contra la cual la vacuna que se utiliza en Brasil funciona y por lo tanto la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca funcionarían para esta variante. Claro. Y la variante inglesa, Ajá, que claro también que las vacunas funcionan. Ajá, doctor, precisamente por eso y por tener estas 5 variantes en nuestro país y al ser un país de tránsito, ¿pudiese de alguna manera como estrategia aumentar la llegada de vacunas? Por ejemplo, nosotros tenemos ya un porcentaje, bien lo ha dicho el presidente de la República, de Pfizer, otro tanto de AstraZeneca, pero mire, por ejemplo, el fenómeno de AstraZeneca. Llegan 36.000 dosis, se acaban en 10 horas, ahora Sí. llega un segundo lote arriba de 70.000 dosis y en una hora las 8.000, por ejemplo, que estaban en Panamá, también se fueron. Es decir, ha sido una estrategia buena el tema de que esta vacuna específicamente sea de carácter voluntario. Dentro del portafolio COVAX, ¿podemos tener nosotros la oportunidad de que lleguen más vacunas? Porque aquí yo reitero esto, estamos contrarreloj, la pandemia no se ha ido y si nos descuidamos nosotros podemos tener una tercera ola fuerte, que es lo que no se quiere en el país, doctor Eduardo. Sí, tenemos 9.2 millones de dosis acordadas, recibimos 450.000 el primer trimestre, 1 millón el segundo trimestre y esperamos que en el tercer trimestre, que comienza en julio, vamos a recibir 3 o 4 veces más de las vacunas que estamos recibiendo el día de hoy.
Recordemos que tenemos, sí, Dorcas, con Pfizer, tenemos 7 millones de dosis de vacunas, más del 75% de las vacunas son de Pfizer. Con AstraZeneca, en negociación directa bilateral, 1.1 millón. Ahí tenemos el problema de que el Instituto de Suero de la India, que era uno de los productores más importantes de esta vacuna, algunos de sus laboratorios se le quemaron a principios del año, y ahora con la situación que existe en la India hay limitaciones para exportar esa vacuna. Ojo, la vacuna que estamos recibiendo nosotros de AstraZeneca no viene de la India, viene de Corea, pero si en la India no se puede exportar la vacuna, es posible que haya un impacto de esa vacuna de AstraZeneca que se distribuye a nivel mundial. Y con COVAX, que es la pregunta que me haces, Dorcas, tenemos acordadas 200.000 dosis de AstraZeneca, pero COVAX tiene 7 vacunas diferentes en su portafolio. Y la manera que funciona la iniciativa COVAX, que menciono las vacunas, tiene Pfizer, tiene Moderna, tiene AstraZeneca, tiene Novavax, va a tener en algún momento, esperamos en los próximos 2 meses, CureVac, que se estudió en Panamá. Tenemos datos de inmunogenicidad y de seguridad en panameños, y también más adelante va a haber la vacuna de Clover. El hecho es que cuando COVAX recibe del productor dosis suficiente, la ofrecen a los países evalúan qué vacuna les están ofreciendo, y si se adapta al perfil que queremos utilizar en Panamá, Panamá levanta la mano y dice sí nos interesa. Porque estamos hoy con AstraZeneca separando la segunda dosis, ponemos la primera, separamos la segunda para guardarla y estar seguros que cuando les toque las 4 semanas las personas tienen su segunda dosis esperándolo, porque todavía con COVAX y AstraZeneca no tenemos esa certeza, esa confirmación de que nos van a llegar semanalmente. Por eso lo estamos reservando. En el momento que se establezca el suministro continuo, Dorcas, semanal, nosotros vamos a poder liberar esa segunda dosis y poner muchas más primeras dosis, porque vamos a estar seguros que vamos a recibir la segunda a tiempo. Julio, agosto y septiembre es el gran reto para nosotros. Ahí vamos a recibir muchas. En la primera semana de abril, la buena noticia es que el programa pudo poner 100.000 dosis en una semana. El mejor día que tuvimos fueron 29.000 dosis. Eso significa que sí podemos poner muchas, y yo creo que nosotros podemos llegar a poner, 400 a 500.000 dosis por mes, si nos llegan las dosis en el mes de julio, agosto y septiembre que estamos esperando. Claro que sí. Interesantes esos datos, doctor Eduardo, que usted nos proporciona en este momento. Voy a dejar una pregunta en el tintero que tiene que ver con un poco, doctor Eduardo, de ese análisis. Aquí muchas personas cuestionaron el hecho de que se les diese prioridad a docentes por pacientes con enfermedades crónicas, y en este caso muy particular con mayores de 60 años. Vemos lo que está pasando en este momento en Veraguas. Hay medidas de restricción, pero no se ha vacunado todavía a esta población que es vulnerable. ¿Qué pasaría, doctor, si en este momento, por ejemplo, nos llega una tercera ola, sopesando la estrategia que ha desarrollado el gobierno? Eso significaría que tal vez las clases no iniciarían el 31 de mayo. Si tuviésemos que sopesar eso, y se lo pregunto como investigador, como experto en la materia, ¿las decisiones adoptadas en este momento han tenido realmente ese peso? Aquí nos estamos jugando la vida de panameños. Y hablaremos un poco también sobre los barridos que ha anunciado el presidente en Bocas del Toro, en Herrera, Los Santos, en la comarca, y esa población de 10 años, 12 años, 16 años que también sería vacunada. Nos quedan temas interesantes, doctor, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctor Eduardo, me gustaría que concretamente usted nos dijese, Sinovac específicamente y Sputnik, ¿están contempladas para ser adquiridas por Panamá? Se ha hablado mucho de negociaciones y demás, pero ¿qué concretamente se tiene con relación a esta negociación? No en este momento, Dorcas, ya tenemos las vacunas que mencioné, 9.2 millones de dosis. Ellos no podían entregarnos las vacunas en el momento que nosotros queríamos. Queríamos que fuera ahora en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre ya tenemos Pfizer y AstraZeneca, que son seguras, eficaces, efectivas y reconocidas por autoridades regulatorias estrictas, así que pensamos que no es necesario en este momento. Tenemos 2
de las 4 mejores vacunas que se están utilizando a nivel mundial el día de hoy. Es Así decir, que no se está considerando. sí, están descartadas, Sinovac y Sputnik, descartadas por Panamá. En este momento sí, tenemos información que nos dice que hemos tomado las decisiones correctas con las que estamos utilizando en el país. Ahora, este tema que yo le planteaba, doctor, el tema de si la estrategia de dar prioridad a docentes y no a otros grupos vulnerables, hoy en día con una tendencia a la alta, fue al final del camino la mejor estrategia. Por ejemplo, en Veraguas ni siquiera se ha comenzado a aplicar la vacuna a mayores de 60 años. ¿Qué pudiese esperarse? ¿Esa estrategia fue buena, fue mala? ¿Qué piensa usted? A ver, la pandemia es un tema dinámico, el virus lo controlas de cierta manera, tenemos que tener una estrategia que no debe de cambiar dramáticamente, pero tiene que ser flexible. Vacunar a los docentes y administrativos tenía una ganancia secundaria y esa ganancia secundaria era que nuestros niños tuvieran ese aprovechamiento escolar, cognitivo, mental, emocional, alimentación que reciben en las escuelas, que también nos ayuda a reactivar la economía, porque relacionado a las escuelas hay otras ganancias secundarias, las madres y padres pueden reinsertarse, hay el transporte escolar, todo ese tema era importante. Sin embargo, Dorcas, importante, recordemos que esa reactivación de la actividad escolar es voluntaria, progresiva, asimétrica y segura. Entonces no vamos a abrir en todas los corregimientos o distritos o provincias del país, en la medida que se cumpla con el RT, con el porcentaje de pruebas positivas, con la transmisión comunitaria bajo control y las condiciones de las escuelas, nosotros podemos progresar en esos lugares en donde nosotros podemos garantizar que nuestros niños y niñas van a estar seguros. También sabemos que por debajo de los 10 años de edad, el riesgo de enfermedad severa es muy bajo. A nivel nacional y a nivel internacional. Eso significa que la estrategia fue buena la estrategia. Yo creo que sí, Dorcas. Doctor, eso me da prioridad para preguntarle también esto. Cuando venga el tema de barrido y vacunación de menores, imagínense, AstraZeneca ya está haciendo esta investigación con menores de 6 años, 10, 12, Pfizer. ¿Usted cree que habrá la misma acogida como lo hay en este momento con AstraZeneca, que vacuna que llega, vacuna que se va inmediatamente? ¿Usted cree que los padres tengan esa receptividad de decir, pues vamos a llevar a nuestros hijos? ¿Ocurrirá lo mismo ese fenómeno? Dorcas, yo creo que sí. No sabes lo difícil que es vacunar adultos. Hoy se está vacunando el 79% con la primera dosis cuando hacemos el promedio de los circuitos. Afortunadamente, se está vacunando el 96% de las segundas dosis y eso es bueno. Pero vamos a necesitar vacunar a niños y niñas porque si no, no vamos a llegar a esa población que necesitamos vacunar para interrumpir la transmisión e impactar la pandemia. Yo sí creo que el panameño, cuando le mostremos la información, 100% de eficacia en niños de 12 a 15 años de edad, Dorcas. Tienen el doble de anticuerpos que produce una persona de 16 a 25. Eso significa que estos niños los vacunas y van a tener una protección probablemente más duradera que aquellos mayores de 16 años de edad. Y es posible que necesites menos concentración de vacuna que la que estamos usando en el momento actual, sobre todo por debajo de los 12 años de edad. Ya tenemos de 12 a 15. Farmacias y Drogas pronto va a estar revisando el dossier. Ellos van a decidir si lo autorizan en Panamá. Para finales del año, por lo menos Pfizer va a tener datos de 5 a 12 y muy probablemente de 6 meses a 5 años de edad. En Panamá estamos vacunando a la mujer embarazada. Esa mujer embarazada y esa mujer que da seno materno está protegiendo a su bebé, a su producto, a través de la placenta y del cordón umbilical y a través de la alimentación al seno materno. Tenemos una excelente estrategia. No tenemos las vacunas que quisiéramos tener en este momento, pero en 6 semanas llegan, tenemos que cuidarnos, interrumpir la transmisión comunitaria. Chiriquí y Santiago son nuestros focos calientes el día de hoy, pero ya estamos vacunando en Chiriquí y pronto vamos a vacunar en Santiago. Doctor, mil gracias por habernos acompañado, brindado todos estos datos interesantes de la que la población está muy ávida de conocer, de saber realmente cuál es el detalle y el día a día. El secretario de la Senacid, el doctor Eduardo Ortega Barría, aquí como nuestro invitado en Cara a Cara.